estamos descuidando, ¿no? Es una realidad, no hay un punto medio. El hombre siempre quiere encontrar un punto medio donde poder sentirse bien o sentirse más cómodo, ¿no? Y de alguna manera eludir su responsabilidad. Pero delante de la presencia de Dios y su palabra dice que las cosas son muy simples, ¿no? O cuidas o descuidas, o bendices o maldices, no hay punto medio, porque para Dios el celo de su palabra es un asunto bastante serio. Y habíamos visto la semana pasada que nuestro diseño creacional, el propósito de nuestro diseño creacional es que usted y yo hemos sido diseñados para cuidar de todo lo que Dios nos ha entregado. No hemos sido diseñados para destruir, para descuidar, hemos sido diseñados para cuidar, no para proteger y guardar todo lo que Dios nos ha entregado. Por eso es que cuando Dios crea a nosotros, crea al hombre y a la mujer, lo hace conforme a su imagen y semejanza, dice, ¿no? Y varón y hembra los creó para que no haya que, no, Dios hizo al hombre y no a la mujer, no, la Biblia dice bien claro, varón y hembra los creó. Ya tenemos todo lo que necesitamos para poder cumplir bien nuestra tarea. No es que necesitamos de algún elemento externo, sino que todo lo que usted y yo necesitamos en la vida para cumplir esta tarea de ser guardadores, cuidadores de la palabra de Dios, ya está en nosotros, ¿no? El hombre está buscando que sea el mundo quien le declare un propósito, un destino, ¿no? Que sea el mundo que le traiga palabras motivadoras o de ánimo, cuando en realidad cuando recibimos todo lo que viene del mundo nos hace vivir en el propósito del mundo y no en el propósito de Dios, porque las palabras definen el propósito sobre tu vida. Pero cuando vivimos bajo el propósito de la palabra de Dios, es la palabra de Dios quien define mi propósito espiritual y natural aquí en la tierra. Y mi propósito natural y espiritual en la tierra es cuidar de todo aquello que Dios nos ha entregado. Y para eso vimos pues una lectura de Lucas, en el capítulo 12, verso 24, donde decía que era necesario que cuidáramos nuestra relación con Dios, ya que el Señor nos limpió, ya que el Señor sacó todo espíritu inmundo de nosotros. Y como dice la palabra, ese espíritu está dando vueltas, ¿no? Y está rondando y cada cierto tiempo va a querer darse una vuelta por la casa, ¿no? Y a ver si hay una puerta, una rendija o algo que todavía le pertenece para que él pueda entrar. Y dice, no solamente él entra, sino que ve la casa que está limpia, bonita, va a buscar a 7 peores que esa persona, ¿no? Que ese demonio, y van al estado postrero de aquella persona, va a ser mucho peor, más terrible. Entonces, ¿por qué? Porque su plan de él es claro, no cambia. Él ha venido a robar, matar y destruir. Y entonces tu responsabilidad, mi responsabilidad, era sacar de nuestra casa todo aquello que le pertenece o que le haga pensar al enemigo que tiene un derecho legal sobre nuestra vida, ¿no? Y habíamos dicho, por ejemplo, las imágenes, los cuadros, los libros, los juegos de adivinación, los amuletos, ¿no? Las tradiciones culturales como el guairuro, el pasar huevo, el poner hay plantas que ponen en las puertas, ¿no? El torito y tantas cosas que venimos poniendo influencia cultural, ¿no? Que muchas veces está enraizada en la vida de las personas. Pero no solamente esas cosas externas, sino también las cosas internas, porque ya el Señor nos limpió a nosotros, por ejemplo, lo que es el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, la sensualidad, ¿no? La mentira, la ira, la codicia y tantas cosas que hablan acerca del fruto de la carne, que ya no deben estar en nosotros. Y por lo tanto, pues, usted no debe permitirse ni debe consentir que esto ingrese nuevamente a su vida, porque si no le estás dando un derecho legal para que ese espíritu que salió de ti vuelva nuevamente a atormentarte a ti y a tu casa, ¿no? Por eso que la palabra nos dijo a nosotros, y lo vimos la semana pasada, para que un cristiano pueda vivir en una completa victoria, ¿no? De acuerdo como Dios quiere, en un propósito santo, y es que usted tiene que tomar lo que Dios ha dejado en su palabra, que está en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y éste huirá de vosotros, ¿no? Entonces la clave es someteos, y habla de un sometimiento voluntario, ¿no? Sí, Señor, yo creo en ti, y porque creo en ti, me rindo a tus pies. Sí, Señor, tu palabra dice que tú me has hecho libre, pero así en mi libertad me hago esclavo tuyo, ¿no? Entonces yo me estoy sometiendo, estoy rindiendo mi voluntad al gobierno y al cuidado de Dios, porque hay una cosa que usted tiene que entender: Dios te quiere cuidar, pero si tú no quieres que Dios te cuide, Dios no te va a cuidar, porque Dios no te va a forzar a hacer algo que tú no quieres.
Dios te da la oportunidad de que tú decidas, ¿no? Y si nosotros decidimos dejarnos cuidar por Dios, entonces vamos a comenzar a disfrutar de todo lo que Dios pues tiene preparado para nosotros. Y entonces la palabra de Dios decía en el libro de Josué, capítulo 1, verso 7, lo vimos también la semana pasada, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Entonces la palabra de Dios dice: solamente, dice, esfuérzate y sé valiente por cuidar, ¿no?, tu relación, tu obediencia a la palabra de Dios. Haciendo esto, dice, tú harás prosperar todo tu camino, todo tu caminar, y todo lo que emprendas te va a salir bien, pues, ¿no? Esa es la clave que Dios te ha dejado para el éxito en tu vida, en la vida de todo hombre, de toda mujer. Y es justamente que usted y yo observemos y que debemos tener mucho cuidado de obedecer la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos a nosotros. No es que dice, no, es que es la palabra de Dios. A veces decimos la palabra de Dios y pensamos que la palabra es menor que Dios, cuando Dios es su palabra. Entonces tenemos que verlo en el mismo grado de deidad, de quién es Dios y quién nos está hablando, quién nos está revelando su palabra. Entonces Dios mismo dice: yo te quiero cuidar a través de mi palabra. ¿Y por qué Dios nos quiere cuidar? Porque en el diseño también de Dios, la forma como Dios se asegura que hay una continuidad, ¿no?, de un pueblo que crece, un pueblo que obedece, un pueblo santo, una nación grata delante de los ojos de Dios, es a través de nuestras generaciones. Tenemos un Dios que es generacional. O sea que cuando te ve a ti, no solamente te está viendo a ti, está viendo a tus hijos, tus nietos, tataranietos, y así hasta 1000 generaciones, como dice la palabra. Y entonces tenemos un Dios que es generacional y que nos dice a nosotros que la única forma de que haya ese cuidado y esa continuidad espiritual es a través de que usted y yo tomemos nuestra responsabilidad, ¿no?, de guardar la palabra y transmitir este legado a nuestra siguiente generación, conforme pues lo que dice este mandamiento, ¿no? En Salmo 127:5, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿no? Entonces usted y yo hemos sido diseñados para cuidar, hemos sido diseñados para vivir en santidad, hemos sido diseñados para morar en la presencia de Dios Padre todo y en todo tiempo. Entonces no es que estoy un ratito en la presencia de Dios y luego me voy, no. Usted y yo hemos sido diseñados para estar todos los días, en todo momento, en la presencia de Dios Padre. Y eso, ¿cómo lo hago? Cuidando mi relación con el Señor, orando, leyendo la Biblia, congregando, ¿no?, estudiando, meditando, obedeciendo y dando testimonio de la verdad. El día de hoy vamos a continuar también acerca de mantenerse cuidado en la relación, ¿no?, que Dios nos ha entregado de su palabra. Porque es muy importante que nosotros podamos entender. Hay un fenómeno que ha entrado dentro de la casa del Señor, donde muchas veces hace que las personas piensen, pero si yo peco solo, ¿no?, es mi vida, son mis decisiones, total, ¿no?, a mí no me va a afectar. Y entonces el pecado nos hace pensar mucho en el individualismo, ¿no?, y que creemos que solamente las consecuencias son nuestras, y no es así. Y eso es lo que justamente vamos a ver a la luz de la palabra, ¿no?, cómo es que por no cuidar la palabra de Dios, una persona pudo trastornar todo el pueblo de Dios. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender, porque nuestras acciones como cristianos no solamente nos afectan a nosotros, a mí como persona, a mi familia, sino que como cuerpo de Cristo afecta también a toda la iglesia. Porque no somos muchos miembros, somos una unidad, un solo cuerpo. Entonces, por lo tanto, todo lo que usted haga lo bueno, afecta para bien. Y si hace usted algo malo, afecta para mal también al cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es que debemos tener mucho cuidado. En el libro de Josué, capítulo 1, versos 18 al 19, cuando Israel iba a tomar la ciudad de Jericó para ingresar a la tierra prometida y conquistarla, Dios le da una orden específica a Josué, para que esta orden sea transmitida a todo el pueblo. Y la palabra de Dios dice así en 1, 18 y 19: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema,
no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ahí hay 3 maldiciones como consecuencia de que el hombre tocara algo que Dios ha prohibido. Y luego dice, con relación, dice, mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, si alguien tocaba de este material de oro, plata, bronce, que era ya consagrado para la cosa del Señor, entonces se incorporaba otra maldición más, ¿no? Por causa de la desobediencia o por causa de robar, ¿no? Lo que era de Dios. Entonces vemos que aquí hay, solamente en estos 2 versículos hay 4 maldiciones que como consecuencia llegan a la vida de una persona que desobedece a la palabra de Dios y que no solamente queda en uno, sino que dice, vuelva anatema a todo el campamento de Israel. Entonces, tenemos que saber que la palabra de Dios para nosotros primeramente es preventiva, antes que correctiva, ¿no? En nuestro caso, decimos que es preventiva, ¿por qué? Porque tenemos la historia. Y a través de la historia usted puede leer y puede aprender para ya no volver a cometer el mismo error que en esta narrativa pues nos muestra. Si lo cometemos ya sabiendo, entonces ya somos, no hay inocencia, ¿no? Hay más bien un acto de conciencia y de rebeldía. Entonces tenemos que aprender nosotros porque dice la palabra que es preventiva, nos ayuda a estar preparados a tener un límite y no transgredir el límite y ser pues enemigo de Dios más que, sino estar como Dios quiere, como su pueblo, como sus hijos, ¿no? Entonces, ¿Dios qué quiere? Que usted pues guarde la palabra, ¿no? Que la cuide y que no la descuide. Entonces, la palabra anatema en griego significa maldito. Entonces, Dios maldijo, ¿no? Dice, cuando habla acerca del anatema, si lo tocas, si lo tomas o si lo traes al campamento, ¿no? 3 maldiciones. Y también en hebreo, que también su notación es gerré, significa, la palabra anatema significa consagrado, apartado, sea un hombre o sea un objeto. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios pone maldiciones específicas para que Israel no tocara, no codiciara, y también pone una maldición a algo que consagró específicamente para él, que no era para el pueblo, era la primicia que tenía que venir sobre la casa de Israel. Y entonces pues había otra maldición que estaba ahí incluida y por lo tanto que tenían que ellos prestar mucha atención. Pero dice la palabra que hubo un hombre llamado Acán, un hombre que entró a la batalla y que tomó de ese anatema, ¿no? Y en Josué 7:1 comienza la historia diciendo, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los israelitas. Entonces vemos que no solamente el pecado quedó en Acán, sino que dice que la ira de Dios se incendió contra todo Israel por causa de la desobediencia de este hombre, ¿no? Y alguien diría, pero por el pecado de un hombre Dios puede irarse con toda su nación. Pues la palabra de Dios es sí. Algunos me dicen, pero parece algo injusto. Pero lo cierto es que nosotros debemos saber que Dios ama su palabra y que Dios nos la ha entregado para que la cuidemos. ¿Y cómo demostramos que estamos cuidando la palabra de Dios? Cuando nosotros obedecemos. Usted quiere saber si usted está cuidando la palabra de Dios, si es muy cuidadoso, entonces usted se va a dar cuenta si usted está obedeciendo. ¿Estás orando? ¿Estás congregando? ¿Estás haciendo tiempo con Dios, que es la norma que tenemos aquí? ¿Estás estudiando? ¿Estás sirviendo? ¿Estás predicando la palabra? Si lo estás haciendo, entonces estás teniendo cuidado de lo que Dios dice en su palabra y, por lo tanto, estás pues obedeciendo a la palabra de Dios. Pero si no lo estás haciendo, la desobediencia es señal de que hay un descuido en nuestra vida, ¿ya? Entonces, también aprendimos la semana pasada que cuando uno vive cuidando la palabra, vive bajo el reino de la bendición de Dios. Porque Dios, hemos dicho que la Biblia es la expresión máxima del amor y cuidado de parte de Dios para que a usted le vaya bien. Entonces la palabra de Dios es la expresión del cuidado para que a ti y a mí nos vaya bien. Entonces Dios quiere que a ti te vaya bien.
Entonces Dios quiere que a nuestra hermana le vaya bien. Pero la única forma de que eso ocurra en su vida va a ser cuando ella obedezca la palabra. Ahora, lo opuesto a que ella le vaya bien es que le vaya mal. Y entonces lo opuesto a la obediencia es la desobediencia. Como consecuencia de nuestra desobediencia, no nos va a ir bien, por más que uno quiera. Entonces, ¿por qué? Porque la desobediencia nos hace vivir en lo opuesto de que es la bendición, que es la maldición. Y entonces por eso que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con relación a lo que Dios dice en su palabra. Entonces Dios le dio una orden específica a Josué. ¿Por qué a Josué? Porque Josué era la cabeza de Israel. Era el líder. Y como cabeza, él tenía la responsabilidad de transmitir esta información al resto de soldados, ¿no? De acuerdo a sus comandos, sus líderes, para que todo el pueblo conociera. Todos los hombres de guerra sabían lo que tenían que hacer, sabían lo que tenían que, dónde ir, pelear y qué tocar y no tocar. Y entonces él lo hizo. Él transmitió este mensaje a todos los guerreros y por lo tanto, pues, esta palabra llegó al corazón de todos sus subordinados. Así, hermanos, cada semana, cuando usted viene también aquí al culto, Dios trae su palabra a través del pastor para comunicársela a usted, para que usted, una vez que la escuche, tenga el cuidado de poner en práctica lo que Dios te está diciendo, ¿no? Porque Dios quiere que a ti te vaya bien, ¿no? Entonces, hemos aprendido justamente a que debemos cuidar, pues, la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos, debo cuidar la palabra de Dios? Porque, vuelvo a repetir, me asegura vivir en su reino de bendición. Si no la cuido, estoy descuidando y voy a vivir en un reino de maldición. Y Romanos 1:18 nos dice a nosotros algo que debemos de ser conscientes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios puede venir como causa de que los hombres descuidan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es justicia. Entonces, lo opuesto de la justicia es la injusticia. Y Dios aborrece la injusticia. Y entonces la ira del Señor se enciende sobre su pueblo, sobre su nación, cuando los hijos del Señor pues abandonan la palabra y terminan haciendo pues lo que ellos piensan o creen que es más conveniente. Usted puede continuar la lectura del libro de Romanos, capítulo 1, y usted va a ver cómo el pecado los va a ir degradando, ¿no? Hasta corromperlos de tal manera que, cambiando, como dice el uso natural, ¿no? Ellos se encendieron hombre con hombre, mujer con mujer, hasta con los animales, ¿no? Producto de ese pecado que entró en su vida. Porque así de dura es la palabra. Entonces, Romanos nos descubre la condición de decadencia en que el hombre cae como consecuencia de haber descuidado, ¿no?, su relación con Dios y sobre todo su vida de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, el pecado de Acán, hermano, hermana, trastorna a toda una nación, la nación de Israel. Ahora, el pecado mío no solamente me afecta a mí, sino que puede trastornar a mi familia y puede trastornar mis generaciones. Un pecado de infidelidad no solamente me afecta a mí, afecta a mi cónyuge, afecta a mis hijos. Un pecado de infidelidad que termine en divorcio no solamente me afecta a mí, sino que abre una puerta generacional que afectará a mis futuras generaciones. Entonces, la importancia de que como pueblo de Dios, usted y como hijo de Dios, guardemos la palabra es muy importante, porque tenemos que entender esto. No solamente queda en nosotros, sino que puede trastornar nuestras generaciones. Y Dios justamente nos trae sus palabras para cuidarnos. Entonces, la palabra de Dios dice en Josué 7:11, ¿no?, que este hombre había pecado y había trastornado a todo Israel, ¿no? En 7:11 dice: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Israel fue a la batalla y fue derrotado. Y como consecuencia, el líder se desanimó. Porque Josué dijo: Señor, pero ¿para qué me llevas si voy a ir a la batalla y voy a estar perdiendo vida de hombres, ¿no? Y él se desanima. Y él no entendía que había un pecado oculto dentro del pueblo. Y entonces Dios, ¿qué hace? Revela al líder, a la cabeza, le revela que hay un pecado dentro del pueblo. ¿Y por qué hace Dios esto? Justamente porque era necesario que ese pecado sea cortado,
sea exterminado. Porque si el pueblo permanecía con ese pecado, la presencia de Dios se apartaría totalmente de ellos y ellos no podían hacerle frente a ningún enemigo. Y entonces Dios dice lo siguiente: el pecado puede entrar como una simple mentira, como una simple codicia, pero no queda ahí, sino que va en aumento. Dice el Señor: han pecado, han quebrantado mi pacto, han tomado del anatema, han robado y han mentido, y encima lo han traído al campamento. ¿Se dan cuenta? No simplemente es un pecado, sino que hay muchas infracciones dentro del mismo. Por eso que este pecado se va haciendo cada vez mucho más grave, ¿no? Aunque la Biblia nos dice a nosotros que cada uno daremos cuenta por nuestros propios pecados, en este caso, la maldad que ocurrió como consecuencia de este pecado no solamente hizo que recayera sobre la vida de Acab, sino que como consecuencia afectara a toda su descendencia. Y aquí viene pues una parte en la cual usted y yo tenemos que prestar mucha atención. Le pregunto, ¿Dios sabía quién había pecado? Sí. ¿Dios sabía quién había tomado el anatema? Sí. ¿De qué tribu era? ¿Sabía dónde lo había escondido? Bien. ¿Y por qué no se lo dijo Josué? Sí, porque él le dio una palabra, ¿no? Al comienzo, nuevamente, 1:7 que dice, solamente que esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? Por cuidar. Entonces, pues Dios le dice a Josué: busca, encuentra, detecta y destruye el anatema. ¿Ya? ¿Y por qué le dice eso a él? Porque no simplemente le dice anda, busca, ¿no? Sino porque Dios había hecho que Josué, durante el tiempo que él estaba al lado de Moisés, él había sido impregnado del espíritu que reposaba sobre Moisés. Y ese mismo espíritu reposó al fallecer Moisés sobre Josué. Ese mismo espíritu también está dentro de nosotros. ¿Y para qué? Para que también usted y yo busquemos, hermanos. Porque en nuestra casa, vuelvo a repetir, viene gente y sale gente. Nos traen cosas y a veces no sabemos si están consagradas a ídolos o a demonios, ¿no? Porque usted no conoce. Entonces, ¿qué hace? Ahí el espíritu que Dios te ha dado, ahí tiene el don de discernimiento. Y ese don de discernimiento a veces hace que de repente tú estás en tu casa y tú llegas a un área de tu casa y hay un cierto rechazo a algo, ¿no? Y él justamente es el espíritu diciendo que hay eso que está ahí, no debe estar en tu casa. Tiene que ser destruido, tienes que sacarlo. Entonces, con esa misma razón, con esa misma orden, Dios le dice a la cabeza que busque, ¿no? Iglesia, usted como cabeza de familia, usted tiene el don de discernir. Así que busque también en su casa si es que todavía queda algo, ¿no? Que, como dijimos al comienzo, que le pueda dar un derecho legal que el enemigo haga que retorne nuevamente a tu casa. Y échalo fuera. En ocasiones, a veces, la computadora puede haber páginas pornográficas, ¿no? Puede haber juegos de apuesta, ¿no? Incluso en literatura, habíamos dicho, acciones que están dentro de casa que tienen que ser quitadas. Que a veces los chicos no se dan cuenta, o a veces alguien no se da cuenta, pero usted que tiene el don de discernimiento, si usted lo detecta, tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo fuera. Porque si no, todos se van a hacer anatema, ¿no? Entonces Dios le dice pues a Josué, justamente que es la cabeza, que se esfuerce y sea valiente y que encuentre el anatema y lo saque y lo destruye, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque Dios ha derramado de su espíritu sobre la vida de Josué y también le ha dado ese don de discernimiento, y ese mismo espíritu está operando el día de hoy en su vida. Entonces, el espíritu de Dios hizo que todo el pueblo se acercara a Josué. Cada tribu, ¿no? Presentaran las 12 tribus. Y dice que recayó sobre la tribu de Judá y recayó sobre la familia de Acab, ¿no? Y para eso hubo un tiempo, diga conmigo tiempo. Un tiempo como para que este hombre se hubiera arrepentido. Pero según el relato no manifiesta ningún tipo de arrepentimiento hasta que es descubierto, ¿no? Y en el libro de Josué 7, verso 20 dice, cuando él fue descubierto, dice, acá respondió Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho.
Entonces el pecado que él cometió fue un pecado muy grave delante de Dios. Y lo más grave de todo es que él no se arrepintió. Lo que él está haciendo es confesar un pecado porque es descubierto, no porque tiene verdaderamente un corazón quebrantado y arrepentido, sino por evitar el castigo. Y por lo tanto, pues, no es un genuino arrepentimiento, ¿no? Y entonces, ¿qué hace justamente la palabra de Dios? Es que le da la orden a Josué y hace que esta persona sea descubierta, ¿no? Y se emite un edicto, que la persona que sea sorprendida, ¿no? En él, el anatema, sea quemado, él y todo lo que tiene, porque ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido una maldad grande a Israel, ¿no? Y eso lo puede encontrar en Josué 7:15. Entonces, cuando él es descubierto, aún habiendo escuchado este edicto, no se arrepintió, sino que él fue descubierto, entonces ya no hubo vuelta atrás. Dios siempre nos va a dar oportunidades para arrepentir, siempre, ¿no? Y mientras tengamos aliento de vida, tenemos la oportunidad para arrepentirnos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios que es misericordioso y compasivo. Amén. Pero ningún arrepentimiento procederá cuando uno es descubierto, porque ya no es un arrepentimiento, sino es el temor al castigo. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el Salmo 103, verso 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Entonces conocemos a Dios, conocemos el corazón de papá. Pero muchas veces, aún conociendo el corazón de papá, tentamos esa suerte. No, cuando ya esté grave me arrepentiré y ya Dios me perdonará. No sé si ustedes han escuchado, pero mucha gente habla así. No, y algún día me voy a arrepentir, pensando de que ellos tienen control y dominio sobre la vida. Y entonces, ¿qué están haciendo? Están menospreciando a Dios, están descuidando justamente el valor de la palabra del Señor. Entonces, los hijos de Dios no podemos caminar de esa manera. Dice, Acán no se arrepintió por el pecado que había cometido, ¿no?, contra él, contra su familia y contra todo el pueblo. Entonces, como él no se arrepintió, no pudo confesar, él fue descubierto. Y entonces, al ser descubierto, trajo consigo gran maldad para él y su casa. Porque dice la palabra que no solamente lo afectó a él, sino afectó a su esposa, a sus hijos, a sus parientes, a sus propiedades y a todo lo que él tenía. Y usted dirá, pero parece un acto injusto, ¿no?, de parte de Dios, que todos los demás mueran, ¿no?, cuando a lo mejor ellos no tuvieron la culpa. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿No? Y aquí es una parte que para muchos es muy difícil de comprender. ¿Por qué Dios castigó a toda la familia? Y si van al pasaje de Ezequiel, capítulo 18:20, dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ¿por qué fue destruida toda la casa de Acán y todo lo que tenía? ¿Dios va en contra de su palabra acaso? No, no es así. Entonces vamos a poder nosotros entender por qué fue destruido. Entonces, para poder comprender, tenemos que ir justamente a la Escritura, a la fuente que es la palabra de Dios, ¿no? Dice, si cuidamos la palabra de Dios, viviremos bajo el reino de bendición. Pero si descuidamos la palabra de Dios, vamos a cosechar lo opuesto de la bendición, que es la maldición. Entonces, Dios quiere que vivamos en su bendición, ¿ya? Entonces, vamos a dejar bien cimentado esto. Deuteronomio capítulo 6, verso 3. Antes de que entraran a la tierra prometida. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Escuche bien. Cuida de poner por obra lo que Dios te ha dicho. ¿Para qué dice? Para que te vaya bien. Y dice, y entres a la tierra donde te vas a multiplicar. Josué estaba enfrentando la primera batalla para conquistar la tierra prometida, donde se iban a multiplicar. ¿Qué pasaría si el castigo de Acán no hubiera sido corregido? Contaminaría todo el proceso de lo que Dios quería hacer, porque Dios estaba sacando a los cananeos,
a los heteos, a los fariseos de ese lugar, porque habían hecho lo malo delante del Señor. Entonces, Dios quería que lo que ingresara a esa tierra prometida sea justamente un pueblo, un remanente de parte del Señor escogido, una nación santa que Dios quería. Y entonces le había dado una orden específica. Ahora, Dios le dio el encargo, y aquí es la parte donde tenemos que entender, al hombre y a la mujer, a las cabezas, les dio el encargo de instruir en la vida de sus hijos el cuidar de su bendita palabra para que les vaya bien y se multiplique. ¿A quién Dios le dio el encargo? Al hombre y a la mujer. ¿De qué? De instruir, ¿ya? De enseñar, ¿no? La palabra de Dios. Por eso que en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versos del 7 al 9 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las tratarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces te pregunto, ¿Acán era un padre de familia o no era un padre de familia? ¿Qué tenía que hacer? Enseñar a sus hijos a cuidar la palabra de Dios, ¿no? ¿Pero él había enseñado eso a sus hijos? No. Ahora, lo que él llevó no fue algo pequeño a su tiempo, fue algo considerable, y por lo tanto no fue algo que él escondió solo. Lo que muchos presumen de que la familia tuvo conocimiento y coludió a su familia. Y entonces la forma que tiene Dios en su soberanía de actuar, de guardar la santidad de lo que el Señor quería hacer, era exterminar justamente esa maldad. Por eso que el juicio que vino sobre la casa de Acán fue radical: extermínenlo, que no quede absolutamente nada. Ahora, usted dirá, pero qué dura parece la palabra de Dios en este caso. Pero hay otro caso similar en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, capítulo 5, versos del 1 al 11. Ya la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se había dado, ya había comenzado el ministerio de la extensión del reino de la palabra de Dios. Y la palabra nos dice que todos tenían en común. Pero hubo un matrimonio, un hombre y una mujer, Ananías y Zafira, que eran dueños de una propiedad, que ellos propusieron en su corazón venderlo, ¿ya? Y traer ese dinero a la casa del Señor. Pero consintieron engañar, ¿no? Y quisieron pues burlarse del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, sí, cuando Pedro le reclama a Ananías, le dice, pero si era tuyo, ¿qué necesidad tenías de mentir? Tú podrías haber dicho, yo lo vendí en 10 y te quiero dar 2, y estaba bien, porque es tuyo. Pero por cuanto has mentido, ¿no? Y has querido burlarte del Espíritu Santo, muera pues el hombre, ¿no? Y usted sabe que a las 3 horas viene la mujer y ella también muere. Ahora, ¿fue un acto injusto de parte de Dios? No. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted pueda entender lo que Dios dice en su palabra. Dios es soberano, ¿ya? Y Él es quien decide quién vive y quién muere. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Ven ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien libre de mi mano. Eso lo dice el Señor. Por eso que para nosotros, el que cada día nos despertemos, no debe ser para nosotros algo que es normal, ¿no? No, eso es mi derecho. No es tu derecho. Es la gracia, es el amor, es la misericordia y es el cuidado de Dios para con tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor te ama. Por eso que te regala justamente el don de estar vivo, ¿no? Y poder seguir haciendo las cosas. Porque como dice su palabra, Él a quien quiere, le quita la vida. Así es. Y si con nosotros nos está extendiendo el tiempo, es para que nosotros cuidemos de la palabra y hagamos lo que Dios dice que debemos de hacer, ¿no? Poner por obra. Entonces, usted y yo tenemos que aprender de la experiencia de Acán, ¿no? ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, tenemos que romper con ese concepto de individualismo. No es mi vida, no son mis decisiones, no eso.
total, solamente a mí me va a afectar. No, hermanos, un pecado de desobediencia afectó a toda una nación. Usted ya no es una persona individual aquí, usted es parte de un solo cuerpo. Lo que usted haga bien va a traer como beneficio un bienestar a la iglesia, pero lo que usted haga mal va a trastornar en algo malo también a toda la iglesia. Porque cuando usted se golpea la mano, ¿solamente le duele la mano? ¿O todo el cuerpo se siente? Sí. Todo el cuerpo se siente, ¿no? Porque somos una unidad. Y entonces eso es también lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Hermanos, cuidemos nuestra relación con el Señor, cuidemos con la palabra que el Señor nos ha entregado. ¿Por qué? Porque puede venir que la ira de Dios se desate, dice, como consecuencia de la desobediencia. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios. En otras palabras, los hijos que descuidan, ¿no?, el obedecer la palabra de Dios. Y entonces pues viene el juicio de parte de Dios para este hombre, ¿no?, y toda su casa. Entonces 7:25 le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrear. Entonces la única forma de aplacar la ira de Dios en ese entonces era a través de erradicar, de cortar y eliminar el anatema. La única forma en aquel entonces. Hoy, en nuestro tiempo, tenemos la sangre de Cristo y tenemos la oportunidad de poder confesar nuestros pecados, y dice, buscar a Dios mientras pueda ser encontrado, sea hallado. ¿No es así? Entonces pues tenemos la misericordia de Dios a nuestro alcance, pero tenemos que nosotros entender que hay una gran gravedad como consecuencia de que este hombre persistió en su pecado al estar en silencio y no confesarlo. Ahora, la palabra de Dios fue bien clara. Cuando el anatema fue cortado, o sea, fue exterminado, dice en Josué 7, verso 26, ¿ve? Y Jehová se volvió de su ira. ¿Qué significa? Que nuevamente el Señor entró a morar dentro del campamento de Israel. Entró a estar en una buena relación con Israel, y Israel pudo hacerle frente a todos sus enemigos. Cuando nosotros cuidamos la palabra de Dios y nos esforzamos por ponerla por obra en nuestras vidas, para Dios esto es un asunto muy serio. Y es algo que usted y yo también tenemos que tomarlo en la misma seriedad. Dios no es una broma. Dios no es un bombero, ¿no?, que viene a apagar nuestros incendios. Dios es Dios. Y es el asunto más serio de tu vida, ¿no? Tan serio que Él quiere ser el centro de tu vida. Amén. En todo momento y en todo tiempo. Y debemos considerarlo de esa manera. Entonces no podemos descuidar nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, y hemos dicho que la expresión máxima del amor de Dios para contigo y para con mi vida es justamente que tú cuides de su palabra. Ahora, la palabra de Dios es un beneficio que la tenemos hoy en día. En aquel entonces no había. Algunos lo tenían ahí guardados en rollos, en pergaminos, pero hoy tenemos la palabra de Dios todos en casa, ¿no? Algunos tenemos 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 Biblias en casa, para atesorarla, para cuidarla, para leerla, para estudiar y escudriñar, para cuidarla. ¿Por qué? Porque cuando cuidamos esa palabra, entonces estamos cuidando también que toda la bendición de Dios venga sobre nuestra vida. Hermanos, el amor de Dios es incondicional, pero las promesas, las bendiciones de Dios sí son condicionales a una vida de obediencia. Así que, iglesia, estamos entrando en un nuevo tiempo. Como le dijimos en la mañana, el primer semestre de este año fue mucha palabra de bendición, mucha promesa de parte de Dios de bienestar para este tiempo. Pero a partir de este séptimo mes que hemos empezado, en el mes de julio, Dios nos está llamando a confrontarnos a nosotros, a ser responsables, a ser cuidadosos de lo que Dios nos está entregando en este tiempo. ¿Por qué? Porque un día llegaremos a rendir cuenta delante de la presencia de Dios. Y el deseo de Dios es que todos salgamos aprobados, ¿no? Que todos salgamos pues
como dice, bien librados de nuestras acciones hechas correctas delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque fuimos obedientes, porque fuimos diligentes, no solamente al oír, sino también al hacer lo que Dios nos dice en su palabra.